Tal vez crea saber todo lo que hay que saber sobre Enrique VIII. Sabrá que se casó 6 veces y que ordenó la ejecución de 2 de sus esposas. Pero la verdad sobre el rey más famoso de Inglaterra es mucho más compleja y cautivadora. Esta serie cuenta la historia de Enrique a lo largo de 6 de las décadas más tumultuosas de la historia de Inglaterra. Una historia que separa al hombre del mito. Para algunos, Enrique era pendenciero y cruel. Era astuto, le gustaba tenderle trampas a la gente, tenía un gran talento para manipular. Los castigos de Enrique eran ejemplares por su brutalidad. Para otros, era un gobernante carismático y exitoso. Participaba en justas, cantaba. ¿Qué más se podía pedir de este príncipe perfecto? Pero la personalidad de Enrique, sus pensamientos más íntimos y sus motivaciones siempre han sido esquivos. Enrique no asumía la culpa por sus errores porque hacerlo no se habría ajustado a su papel de rey. Era muy bueno en convencerse a sí mismo de lo que consideraba la verdad. Ahora un equipo de expertos en los Tudor se ha reunido para averiguar quién era el verdadero Enrique VIII. Si alguna vez necesitamos pruebas de que Enrique era un megalómano, aquí las tenemos. Irán tras bastidores en la corte de Enrique para desentrañar un mundo turbio de poder, conspiraciones y ambiciones aterradoras. La corte inglesa era un nido de víboras. Nadie sabía en quién podía confiar, había espías e informantes. Queda muy claro que detrás de esa fachada pública se ocultaba alguien que era en esencia vulnerable e inseguro. Enrique VIII llevaba 28 años en el trono. El que una vez fuera un príncipe desenfadado se había convertido en un rey paranoico que sospechaba de todos los que le rodeaban. Se divorció de su primera esposa, ejecutó a la segunda y la tercera había muerto al dar a luz a su único hijo varón. Enrique estaba solo. Su controversial ruptura con la Iglesia Católica Romana había hecho que perdiese popularidad y había rumores de disentimiento en su reino. Con una sensación de creciente vulnerabilidad, Enrique encargó un retrato pensado para publicitarse como un gobernante formidable. Este es el icónico retrato de Enrique, es el que todos imaginan cuando piensan en él. La silueta de esa figura podría identificarlo por sí sola. Vemos a un Enrique aplomado, de piernas gruesas, que nos mira directamente a los ojos. Parece un poderoso emperador. No es casualidad que la bragueta esté a la altura de nuestros ojos, no se puede evitar notarla. Nos hace entender que Enrique era un rey viril. Todo el mundo sabía de los problemas que había tenido para conseguir un heredero, pero esta pintura corrige la historia. Nada de eso fue culpa de Enrique. La pintura presenta a Enrique como un poderoso monarca en pleno control de su país. Pero este retrato es una mentira. El retrato es propaganda. Sabemos que fue alterado para que sus piernas parecieran más largas, para que se viera más masculino, pero en realidad era que Enrique sufría de una enfermedad geriátrica. Era la imagen que Enrique quería que el mundo viera. No era el Enrique real, el Enrique enfermo, el Enrique con sobrepeso, el rey que sospechaba de todo el mundo y que además sentía la enfermedad de la edad y del avance inexorable de la muerte. Enrique sufrió de una dolorosa úlcera en una pierna que afectó profundamente su estado mental. En algún
momento de la década de 1530, Enrique sufrió una herida en una justa que le causó una lesión terrible, debilitante y angustiosa en ambas piernas. La medicina Tudor era básica. Sus médicos aconsejaron que sus heridas se mantuvieran abiertas, lo que significa que olía mal, que sus sábanas apestaban, su ropa apestaba. Era un hombre al que se podía oler antes de verlo. El dolor que Enrique tenía en su pierna era terrible. Cuando se sentía muy mal, siempre adoptaba una expresión sombría y se quedaba quieto, apenas era capaz de hablar. La infección debía ser drenada, lo que significaba que había que abrirle la pierna para drenar el pus y aplicar un ungüento. Era carne en descomposición y la idea era cauterizarla con fierros ardientes que se aplicaban directamente a las heridas de sus piernas. Debe haber sido una verdadera pesadilla para él. La creciente enfermedad de Enrique y su dolencia tuvo un efecto profundo en su estado mental. No podía soportar la idea de que ya no era aquel rey ambicioso que una vez fue. Se había convertido en un viejo vulnerable y muy adolorido. La dolencia de Enrique se revela cuando leemos las historias de su casa privada. Había una especie de ascensores primitivos para transportar a Enrique de un nivel a otro de sus habitaciones. Lo llevaban de un lado a otro en una silla de ruedas. Tenía un silbato para llamar a sus sirvientes. Esta no era la imagen que Enrique quería tener de sí mismo. Enrique pensó que sabía mejor que sus médicos cómo curar su úlcera. El manuscrito del siglo XVI contiene 32 recetas medicinales que Enrique mismo preparó. La mayoría de sus recetas médicas eran para el dolor de las piernas. Aquí tenemos un apósito creado por un pariente en Oxford para aliviar el dolor y la inflamación en los tobillos. Hoy en día yo no usaría algunos de esos ingredientes. El apósito gris del rey, por ejemplo, contiene varias raíces, botones de flores, gusanos de jardín, ralladura de marfil y polvo de perlas. Por último, también contenía plomo rojo, que es un veneno mortal. No intente hacerlo en casa. La naturaleza exacta de la salud de Enrique ha sido objeto de especulación. Investigaciones recientes sugieren que sufría de una enfermedad rara que afectaba su salud mental. A lo largo de los siglos, la gente ha tenido diversas teorías sobre lo que afectaba a Enrique VIII. Creo que Enrique sufría de una enfermedad hormonal llamada síndrome de Cushing. En el 20% de los casos convierte a su víctima en una persona desconfiada, que desconfía de todos los que les rodean. Se vuelven melancólicos, depresivos y ansiosos. Lo que quiero decir, no pueden tomar una decisión porque continuamente cambian de opinión. Enrique mostraba esos síntomas en sus últimos años de vida. Otros historiadores le atribuyen la creciente paranoia de Enrique a la diabetes. Tiene mucha validez la idea de que mientras aumentaba su obesidad, comenzó a sufrir de diabetes tipo 2. Esta puede afectar la mente y se pueden desarrollar elementos de paranoia. Enrique sin duda mostraba elementos de paranoia en sus últimos años. Mientras el cuerpo y la mente de Enrique comenzaron a fallar, sus enemigos se fortalecían. Se reportaban grandes levantamientos en el norte de Inglaterra, y Enrique debía actuar rápidamente si quería mantener el control de su reino. Enrique VIII ya tenía 46 años. Su dolorosa úlcera en las piernas había transformado al inquieto rey en un hombre al que le costaba caminar sin ayuda. Esta falta de ejercicio, combinada con glotonería, lo había convertido en un obeso. Hay registros detallados de las gigantescas cantidades de comida que comía. Aquí tenemos un ejemplo de lo que comería Enrique un día cualquiera de la semana. Tenemos
Comíamos de todo, desde cisne y natilla hasta cabrito o cordero asado, huevos con mantequilla, gelatina e hipocrás, marsopa y foca para el deleite del rey. Se ha estimado que el rey Enrique VIII consumía el doble de las calorías como mínimo que se recomendaría en el siglo XXI. Como Enrique comía tanta carne, inevitablemente sufría de estreñimiento severo. De hecho, hay una historia en las cartas y papeles del rey Enrique VIII contando que uno de los médicos tuvo que administrarle un enema y el propósito de ese procedimiento fue tratar de ayudarle a purgar su sistema. Luego se lee que el rey orgullosamente se levantó en medio de la noche y evacuó generosamente en el retrete, algo maravilloso para todos los que lo rodeaban. Enrique siempre se vio a sí mismo como el hermoso y juvenil príncipe que fue una vez, adorado universalmente como deportista y atleta, un príncipe del Renacimiento. Creo que al final de su vida le resultó muy difícil darse cuenta de que a quien veía en el espejo ya no era aquel joven apuesto, sino, sin duda alguna, a un ser repugnante, una suerte de criatura decrépita. Habían pasado 3 años desde que Enrique rompió con la Iglesia Católica Romana y se declaró líder de la Iglesia de Inglaterra. Pero las repercusiones de su revolución religiosa le pasaban factura. Este movimiento radical era en extremo impopular y resultó en un levantamiento religioso en el norte de Inglaterra, conocido como la Peregrinación de Gracia. Era la primera gran rebelión contra la reforma de Enrique y lo estremeció hasta lo más profundo de su ser, porque era muy bueno en convencerse a sí mismo de lo que consideraba la verdad. Pensaba que el pueblo aún lo amaba. Esto lo cambió todo. La esencia de los Tudor era que habían traído paz y la unión a Inglaterra después de la división de la Guerra de las 2 Rosas. Ahora nuevamente había división. Esto era un fracaso de reinado épico y Enrique no entendía, por lo que estaba extremadamente preocupado. No tenía ningún ejército a su disposición. Enrique no era capaz de derrotar a la rebelión con fuerza bruta. Los reyes de Inglaterra nunca han tenido un ejército, por lo que tenían que gobernar con el consentimiento del pueblo. Se dio cuenta de que estaba en una situación muy peligrosa y tenía que actuar de manera táctica y política. Eso fue lo que hizo. Enrique ideó un plan para encargarse de los rebeldes. Les ofreció un perdón e invitó a su líder, Robert Aske, a una reunión secreta. Enrique ideó un golpe maestro. En Navidad invitó a Robert Aske y a los líderes de la peregrinación a la corte. Les hizo regalos y los atendió. Aske se fue muy feliz. Había disfrutado de todos los aspectos de la gracia del rey, de su piedad. ¡Qué fantástico rey!, dijo Aske en esencia. Pero pronto quedó claro que la demostración de piedad de Enrique era una trampa. Y se volvió contra los rebeldes con furia. Enrique era el tipo de gobernante que te arrollaba y luego básicamente te desechaba. Era astuto. Le gustaba tenderle trampas a la gente, moverlos en el tablero de ajedrez. Tenía un gran talento para manipular. Cuando Robert Aske regresó a casa, Enrique ordenó su arresto y ejecución. El castigo de Enrique para Robert Aske fue ejemplar por su brutalidad. Pasó días colgado hasta que su propio peso lo asfixió. Era un mensaje que decía, esto es lo que pasa si te opones a Enrique. De hecho, quería ir aún más allá. Quería que alguien de cada una de las aldeas que estuvieran involucradas en la rebelión fuera ejecutado. Pero el hombre a cargo de la represalia no llevó a cabo las órdenes de Enrique. La brutal represión de Enrique contra los rebeldes, punto de inflexión en su reinado. Inglaterra había cambiado muchísimo en ese periodo. Ya no era la Inglaterra feliz de los primeros años de Enrique. Ahora era básicamente un estado totalitario. Había espías por todas partes. Nadie estaba a salvo. Nadie podía confiar en nadie. Algunos vecinos delataban a otros. Nunca se sabía cuándo te iban a tocar la puerta. La gente tenía miedo
miedo de hablar en público. La gente tenía miedo de expresar su opinión porque siempre tenía gente viendo por encima del hombro. ¡En el nombre del rey! El hombre responsable de implementar las medidas de Enrique era su jefe de ministros, Thomas Cromwell. Cromwell había sido la mente maestra detrás de la fragmentación de los monasterios y fue el artífice de la caída de la segunda esposa de Enrique, Ana Bolena. Pero ahora que los seguidores de Enrique se estaban volviendo en su contra, él culpaba a Cromwell. Enrique no asumía la culpa por sus errores porque hacerlo no se había ajustado a su papel de rey. Uno de los objetivos de un buen sirviente era asumir la culpa si algo salía mal. Sus consejos habían hecho que Enrique cometiera el error. No atacaron tanto a Enrique, atacaron a Cromwell. Sin duda se sentía que Thomas Cromwell era su chivo expiatorio. Enrique podía dar un paso atrás y decir: yo no fui, no sabía qué estaba pasando, no sabía qué hacían mis sirvientes, y ahora que sé que sucedió, me siento consternado. Hacía algunos años, Cromwell ya había recibido algunas señales de que su suerte estaba cambiando. Hubo discusiones con el rey y de hecho en varias ocasiones se dice que el rey había golpeado a Cromwell. Lo golpeó de hecho frente a la corte. Una vez lo golpeó en la cabeza como si fuera un perro. Cromwell debe haber estado aterrado. Cuando perdía el favor del rey, a Cromwell se le presentó una oportunidad para redimirse. Habían pasado 2 años desde la muerte del gran amor de Enrique, Juana Seymour, y ahora Cromwell tenía la tarea de encontrarle una nueva esposa. Ya tenía el heredero, pero no tenía el repuesto. Enrique era muy escéptico en cuanto a la monarquía femenina. No le emocionaba la idea de que alguna de sus hijas se convirtiese en su sucesora. Estaba buscando una nueva esposa que produjese hijos. Cromwell hizo un trato político para que Enrique se casase con la noble alemana Ana de Cleves. Enrique accedió a casarse con ella, basándose únicamente en su retrato. Enrique vio la imagen de una chica que parecía una muñeca. Era linda, joven, no parecía ninguna amenaza. Enrique vio el retrato y dijo: me parece que se ve bastante bien. Me quedo con esta. Sí, me parece que está bien. Pero cuando Enrique conoció a Ana en persona, cambió radicalmente de parecer. Cuando Ana llegó, fue hospedada en el castillo de Rochester. Enrique estaba ansioso por verla, así que fue de incógnito con un regalo para darle un vistazo, pero Ana no le prestó atención a ese obeso extraño que se apareció en el palacio. No fue un buen comienzo. La pobre Ana de Cleves estaba vestida con un hermoso horrendo atuendo alemán, bandas de tela discordantes y un casco que parecía salido de la Guerra de las Galaxias. Él quedó terriblemente decepcionado. Enrique dejó muy clara la repugnancia que le producía Ana de Cleves. Se quejó diciendo que emitía aires desagradables. Incluso hay una descripción bastante estridente de su noche de bodas. Dice que Enrique pasó sus manos por todo el cuerpo de su esposa, palpando sus senos y su barriga. Y esto bastó para convencerse de que no era una doncella. No se había casado con él siendo virgen. La campaña de desprestigio de Enrique contra Ana de Cleves reveló más sobre sus inseguridades personales que cualquier otra cosa. Ya hacía algún tiempo que Enrique sufrió episodios de impotencia y le resultó imposible consumar el matrimonio. Creo que lo intentó un momento y al ver que no funcionaba decidió que no era su culpa. Enrique dijo que podía tener relaciones sexuales con otras mujeres, que aún tenía sueños húmedos e insistió en que todo el mundo en la corte lo supiera. Su masculinidad se veía amenazada porque no podía tener relaciones con su propia esposa, porque no estaba dispuesto a aceptar que el problema lo tenía él, para él la culpa era de ella. La campaña de Enrique contra Ana fue tan efectiva que incluso siglos después hay una tendencia a referirse a ella como la yegua de Flandes, la esposa fea de la que por suerte pudo deshacerse rápidamente. Pasamos por alto el hecho de que probablemente Ana no tenía nada de malo. Es más, a estas alturas Enrique no era exactamente un Adonis.
El matrimonio con Ana de Cleves fue a todas luces un desastre, y Enrique le echó toda la culpa a Cromwell. Creo que en realidad Enrique no se puso en contra de Cromwell sino hasta el matrimonio con Ana de Cleves. Cuando Enrique sentía que alguien le había desobedecido o que había estado trabajando en su contra, sentía que lo veía todo claramente y los hacía a un lado. Tenía un talento infinito para convertir a sirvientes leales en enemigos del Estado, y Cromwell cayó en esa categoría. Con la idea de explotar la cada vez más amplia separación entre Enrique y Cromwell, los enemigos de Cromwell en la corte comenzaron a conspirar en su contra. El más destacado de todos fue Thomas Howard, el duque de Norfolk. Thomas Howard, duque de Norfolk, es uno de los hombres más desagradables de la historia de Inglaterra. Era ambicioso, vanidoso y arrogante. Para Norfolk, Thomas Cromwell era el enemigo público número 1. Norfolk pensaba que a Cromwell le quedaba grande su puesto. Era un hombre que venía de abajo, no era un aristócrata. El país debía ser gobernado por gente de la nobleza, los verdaderos consejeros del rey, no por estos advenedizos. Para sacar a Cromwell del poder, Norfolk inició una campaña para desacreditarlo. No hizo falta gran cosa para que Enrique comenzara a sospechar. Norfolk dijo que Cromwell planeaba casarse con la hija del rey María para convertirse en el rey, y destacó el hecho de que tenía una enorme casa que tal vez podría convertir en un ejército privado para apoderarse del trono a la fuerza. No había ningún tipo de evidencia que apoyara estas acusaciones, pero Norfolk sabía que Enrique estaba tan paranoico que lo creería. Enrique pensaba que si Cromwell lo había decepcionado, debía haberlo hecho a propósito. De alguna manera fue cruel contra el rey, y el ego de Enrique era especialmente precioso y muy vulnerable si pensaba que le habían traicionado. Para Cromwell, era cuestión de tiempo que Enrique se volviera en su contra. Thomas Cromwell sabía que el fin estaba cerca, podía olerlo. Miraba sobre su hombro constantemente, sin saber en quién confiar. Finalmente, Enrique ordenó atacar. Cuando Cromwell llegó tarde a una reunión privada del consejo, el duque de Norfolk lo estaba esperando. No sabemos por qué llegó tarde. Pudo haber sido parte del plan. Pensó que solo era una reunión rutinaria. Era un hombre que tenía complejo de superioridad. Lo sabía todo, pero no sabía esto. Cuando fue a sentarse, Norfolk le gritó: ¡alto! ¡Ese no es el puesto de un traidor! Cromwell se quedó helado. Debe haber sido helado, porque así contrariaría. Cuando entraron los guardias, todos gritaron ¡traidor! Y lo apresaron. Estaba estupefacto y preguntaba: ¿por qué me llaman traidor? Díganme de qué se me acusa. Nadie dijo nada porque no habían terminado de inventar las acusaciones. No tenían una respuesta. Hubo un momento digno de Shakespeare, cuando el duque de Norfolk le arrancó la cadena del cuello a Cromwell. Este método de arresto había sido diseñado deliberadamente para sorprenderlo y conmocionarlo. Se lo llevaron a rastras y fue transportado en bote a la Torre de Londres en ese terrible viaje sin retorno. Enrique VIII llevaba más de 3 décadas en el trono. Después de ordenar el arresto de su jefe de ministros, Thomas Cromwell, las sospechas de Enrique se hicieron más intensas. Luego de la caída de Cromwell, Enrique se convirtió en una persona distinta. Por primera vez comenzó a decir que no confiaba en nadie más que en sí mismo. No designó un nuevo jefe de ministros. Hay gente que ha dicho que fueron años sin una política, que nadie estaba a la altura del trabajo. No. Enrique creía que él estaba a la altura. Él lo iba a dirigir todo.
Era tan sensible a cualquier acusación que dijera que otras personas lo gobernaban, que otras personas lo manipulaban, que era el títere de las ambiciones de otras personas, que hizo todo lo que estuvo en su poder para reafirmarse como la única autoridad del reino. Aunque Cromwell era su prisionero en la torre, Enrique siguió necesitando la ayuda de su antiguo consejero. Enrique continuaba atrapado en su matrimonio con Ana de Cleves y necesitaba los conocimientos legales de Cromwell para librarse. Nadie más podía librarlo de ese fiasco de matrimonio con Ana de Cleves, así que Enrique le escribió a Cromwell pidiendo ayuda. Dame evidencias de que el matrimonio nunca fue válido, de que se puede anular. Así que Cromwell trabajó para Enrique hasta su último aliento. Creo que él creía que en algún momento el rey iba a decirle: todo queda perdonado, esto fue un error, te voy a liberar, buscaremos un lugar para que tú puedas vivir el resto de tus días. Pero una vez que el matrimonio con Ana de Cleves fue anulado, para Enrique su antiguo consejero ya no era de utilidad. Alguien como Thomas Cromwell no era un amigo, era una herramienta para que Enrique lograra lo que quisiera lograr. Tomaba la herramienta, la usaba y cuando ya había cumplido su función la desechaba. El 28 de julio de 1540, Thomas Cromwell, quien una vez fuera uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, fue llevado al patíbulo y ejecutado públicamente en la colina de la Torre. Como Cromwell ya no era un estorbo, su archienemigo, el duque de Norfolk, dio una oportunidad para hacerse con más poder. Y tenía un arma secreta: su sobrina adolescente, Catalina Howard. En lo que Catalina Howard estuvo en la cama del rey, Norfolk pensó que su vida estaba resuelta. Norfolk era un aristócrata de carrera desagradable y cínico. Golpeaba a su esposa y le sacó los dientes a golpes. No era un hombre agradable. Que usara a mujeres como peoras en su juego político no debería sorprendernos. ¿Te gusta? La posición de Norfolk quedó asegurada cuando Enrique tomó a Catalina Howard como su quinta esposa. Parece haber descubierto en ella algo de su juventud perdida. La adoraba y se le veía jugando con ella en público. Se sentía nuevamente como un rey joven. Quería probarles a todos que era un hombre viril. Y creo que al acariciar a Catalina Howard, cuando constantemente exhibía a aquella esposa joven tomada de su brazo, era una gran compensación. Tenía edad suficiente para ser su abuelo, así que debe haber sido una imagen parecida a la Bella y la Bestia. Pero la luna de miel de Catalina y Enrique fue breve. Luego de apenas 15 meses juntos, surgió evidencia que sugería que Catalina no era virgen cuando se casó. El 2 de noviembre de 1541, Enrique VIII estaba en misa en el palco del rey, en la capilla real del Palacio Hampton Court. Le dieron una carta del arzobispo Cranmer, que revelaba los sórdidos detalles del pasado de Catalina Howard. En este relato dice explícitamente que Cranmer no simplemente le dio esta información al rey, sino que la escribió. Le declaró la presente información a su Alteza por escrito. Porque dice aquí que no tenía corazón para decírselo al rey verbalmente. Y puedo imaginar que no tenía corazón para decirle al rey que aquella joya era en realidad una mujer con considerable experiencia sexual. Este relato deja muy claro que Enrique quedó devastado cuando descubrió esta noticia. Su felicidad se convirtió en pena, lloró lágrimas de amargura y nos queda una sensación de alguien que de verdad quería que el matrimonio funcionara. Estaba profundamente enamorado de Catalina Howard y su mundo se hizo pedazos cuando supo la verdad sobre ella. Varios días más tarde, las alegaciones contra Catalina se intensificaron y se le acusó de haber tenido un amorío durante su matrimonio con Enrique. En
pronto se enteró, tan pronto confirmó que era cierto que había tenido un amorío, se fue. Es lo que vemos que hacía Enrique una y otra vez en sus relaciones. Es perturbador que Enrique tuviera esa capacidad para cerrar algo y pasar a la siguiente persona, incluso cuando se trataba de alguien a quien quería. El destino de Catalina Howard quedó claro tan pronto Enrique se volvió en su contra. Fue decapitada por traición en la Torre de Londres. Catalina solo era una chica de la que los hombres se habían aprovechado durante la mayor parte de su vida. Terminó muriendo muy valientemente, pero de forma horrorosa. Después de Catalina Howard, Enrique quedó expuesto ante la realidad de un hombre viejo que estaba perdiendo su virilidad. Se sintió profundamente infeliz porque ahora tendría que vivir con la realidad de ser el despojo del príncipe que una vez fue. A pesar de 5 matrimonios fallidos, Enrique solo tenía un hijo legítimo. Así que iba en busca de su 6º matrimonio, esta vez con Catalina Parr, con la esperanza de que ella sí le diese el heredero de repuesto. Pero Enrique estaba cada vez más preocupado por su legado imperial. Y para un rey Tudor, esto significaba una sola cosa: ir a la guerra. Trataba de recuperar su juventud perdida y decidió hacerlo yéndose a la guerra. Volvería a ser el gran rey cruzado que reclamaba partes de Francia. Enrique creció escuchando historias de hazañas contra los franceses. Enrique V, Agincourt y todas esas otras victorias. Enrique siempre quiso tener la gloria militar en su portafolio de logros. En este periodo, la nobleza inglesa quería ir a romperles la cabeza a los franceses, del mismo modo que los turistas del siglo XXI quieren ir a Francia de vacaciones. Aquí en el castillo de Windsor se halla un tesoro que encarna la imagen que Enrique tenía de sí mismo como el rey guerrero. En los últimos años de su reinado, Enrique encargó especialmente esta armadura. Aquí tenemos la representación física de los sueños de la niñez de Enrique, el símbolo de la gallardía y la imagen de un hombre en armadura. La armadura de Enrique VIII. En el siglo XVI, las armaduras se hacían a la medida, nada de esas cosas realistas. Nos ofrece la verdadera imagen que Enrique quería proyectar, una imagen de poder, fuerza y crueldad. Casi podemos imaginar sus pequeños ojos de cerdo detrás de ese visor, mirándonos. A pesar de la imagen imponente que Enrique quería proyectar, su armadura fue hecha más grande para dar espacio a sus cada vez mayores dimensiones. Aquí tuvieron que poner placas de 5 centímetros a cada lado de la placa posterior para hacerle espacio a su panza, porque ahora pesaba 178 kilos. Según el Servicio Nacional de Salud, su masa corporal estaba muy por encima de la escala actual. Era una montaña humana. Para que se sintiera más cómodo y halagarlo, sus cortesanos comenzaron a usar enormes ropas y armadores para parecer tan obesos como el rey. Esto también afectaba mentalmente a Enrique. Se sentía realmente humillado por lo que era ahora. Enrique era consciente de que su edad y sus problemas de salud amenazaban con dar al traste con sus ambiciones en el campo de batalla. Y así, mientras podía, lideraba personalmente un ataque contra el puerto francés de Boulogne. Claro, su idea de liderar personalmente a su ejército era dirigir las operaciones desde una distancia segura, dentro de una especie de pabellón de madera recubierto de mármol falso. Era como un niño, con muchos soldaditos de juguete. Estaba en su elemento. Le encantaba el asedio, le encantaban los cañonazos que disparaban día y noche.
No era un intento por ganarse la gloria conquistando nuevamente Francia. Fue un intento por resucitar la idea de que Inglaterra sería poderosa, dominando a Francia. El ataque de Enrique a Boulogne fue un éxito y entró al puerto capturado como un héroe conquistador. Pero su orgulloso proyecto tuvo un duro impacto en la economía inglesa. Enrique describió la batalla de Boulogne como una gran victoria, pero les costó enormes cantidades de dinero. De hecho, Inglaterra quedó en bancarrota por el costo de la guerra. 5 años después de su muerte, a un contador Tudor se le encargó la tarea de calcular cuánto había costado la guerra. Produjo un relato de 16 páginas donde constaba que a los pobres contribuyentes ingleses les costó el equivalente a 1,87 mil millones de libras. Esto demuestra la carga que tuvieron que llevar sus súbditos para pagar sus aspiraciones a la gloria militar. A pesar de haber llevado a Inglaterra a la bancarrota, las ambiciones militares de Enrique sí tuvieron algunos beneficios. El legado militar de Enrique fue enormemente positivo, sí. Dilapidó el tesoro real en el proceso, pero creó una de las armadas más poderosas del mundo y también un ejército increíblemente impresionante. Convirtió a Inglaterra en una potencia a tener en cuenta. Creo que Enrique entendió que ninguna nación a principios del periodo moderno era estable, por lo que había que mantener la apariencia de un rey fuerte, capaz de impartir justicia, capaz de liderar a su país en una guerra. Fue eso lo que unió al reino. Enrique habría sido visto como un buen rey, porque un rey que lidera sus tropas a la victoria es un buen rey, muy independiente de todo lo demás. Pero justo después de que Enrique aseguró el legado militar que siempre había soñado, su salud empeoró. Conforme su salud se deterioraba, Enrique optó por encerrarse en sus habitaciones. Los últimos años de su reinado fueron sin duda los de la clase furia. Nadie sabía realmente en quién confiar y debido a su inmovilidad, Enrique estaba encerrado en el estudio secreto en un extremo del palacio de Whitehall. No salía con frecuencia. La gente pensaba que se había desconectado, pero no, se trataba de un hombre que estaba casi como en una guarida, alerta a todo lo que pasaba. Una buena manera de ver a Enrique sería como una araña maligna en el centro de todo lo que sucedía en Inglaterra. Todas las hebras de la telaraña, todas terminaban donde él estaba. Para los cortesanos de Enrique comenzó a ser evidente que se acercaba a su fin. En los últimos días de la vida de Enrique, la vida en la corte debió haber sido bastante tóxica. Había una sensación de miedo, ansiedad, de incertidumbre por el futuro. Podía sentirse que se acercaba el fin de Enrique VIII. Pero nadie tenía el valor de decírselo a Enrique. Un rey agonizante es como un león agonizante, muy peligroso. Todos estaban aterrorizados de que Enrique todavía tuviera el poder para matar. Se decía que nadie le daba ningún consejo porque temían cómo reaccionaría. Imaginar la muerte de un rey era traición, así que en un reinado caprichoso donde muchos habían sido acusados de traición por toda clase de cosas, decirle sin más al rey que podía morir era algo que ni siquiera los consejeros más valientes harían. Lo único que se le podía decir era, solo es un rasguño, se pondrá mejor, mañana saldremos a cazar, todo estará bien. Mientras la salud de Enrique empeoraba, se le daban los últimos toques a uno de los documentos más importantes de su reinado. Su última voluntad. Revelaba sus intentos por mantener el control de su reino, incluso después de su muerte. Esto es emocionante. Es el testamento del rey Enrique VIII. Aquí dice Enrique Rex, el rey Enrique. Este es el último intento de Enrique por controlar el futuro de Inglaterra. Sin
necesitáramos pruebas de que Enrique era un megalómano, aquí las tenemos. Una vasta proporción de este testamento trata del tema que había preocupado a Enrique desde el momento que accedió al trono, que es la sucesión de la dinastía de los Tudor después de la muerte de Enrique. No debe sorprendernos que lo que Enrique más quería fuera que su hijo Eduardo fuese el rey después de su muerte, pero como él mismo era el segundo hijo, tomó en cuenta la posibilidad de que Eduardo muriera. En otras palabras, incluso en su lecho de muerte, Enrique seguía intentando aferrarse al control más allá de la tumba. Más extraordinario aún, considerando que Enrique a estas alturas agonizaba, consideraba la posibilidad que incluso pudiese haber otra esposa en su futuro. Cualquier esposa legal con la cual me casase. Hablamos de un optimismo absoluto, a pesar de lo que enfrentaba. Creo que tenía algo de trágico. Un rey en su lecho de muerte, que ha gobernado durante casi 40 años y que sigue luchando por el poder sobre todos los habitantes de su país. Mientras agonizaba, seguía intentándolo, seguía tratando de mantener el control. Tenía algo de conmovedor, casi admirable, y también era un poco, digamos que repugnante, para ser honesta. Enrique estaba tan enfermo que a ratos llegaba a perder la conciencia. Cuando Enrique estaba en su lecho de muerte, debió haber sentido que su dinastía estaba llegando a su fin. Enrique no se encontraba en posición de ceder su corona a un nuevo monarca estable. Su hijo Eduardo era aún muy joven. Cuando Enrique se dio cuenta de que realmente estaba a punto de morir, debió haberse preguntado si se había ganado la aprobación de Dios. Él era el representante de Cristo en la tierra, pero también iba a ser juzgado y debía haberse preguntado si lo había hecho bien. Enrique presidía un reino dividido en el cual la religión se había convertido en una discordia irreconciliable. La vida de Enrique como rey había sido testigo de la creación de una Inglaterra dividida. Era algo que no podía deshacer. Los cortesanos de Enrique finalmente reunieron el valor suficiente para advertirle de su muerte inminente. Había mucha tensión en la corte. ¿Quién le iba a decir al rey que estaba a punto de conocer a su creador? Finalmente, la tarea recayó en Sir Anthony Denny, quien había atendido a las necesidades más íntimas de Enrique como mozo de las heces reales. Ahora tenía que hacerle un último servicio a su amo, decirle que estaba muriendo. Le pregunta a Enrique si quería hacer una última confesión. ¿Debo mandar a buscar a Thomas Cromwell, el arzobispo de Canterbury? Y Enrique le dijo, primero voy a dormir un poco. Y luego, dependiendo de cómo me sienta, lo pensaré. ¿Cómo me sienta? Lo pensaré. Fueron las últimas palabras que dijo en vida. El 28 de enero de 1547, Enrique VIII murió. Enrique VIII pasó a la historia como nuestro más famoso rey, probablemente porque fue el rey que más veces se casó, se convirtió en un personaje exuberante. Pero queda muy claro que detrás de esa fachada pública se ocultaba alguien que era en esencia vulnerable e inseguro. La historia de Enrique VIII lo tiene todo en sí misma. Tiene la transición del joven irresponsable a alguien plagado por la paranoia. Enrique estaba obsesionado consigo mismo, ávido de admiración, nunca se equivocaba. No se podía ignorar a Enrique. Puso a Inglaterra en el centro de la política europea y además le dio a los ingleses un sentido de la identidad nacional. Inglaterra nunca sería la misma después de Enrique. Rompió con Roma, centralizó el reino. Instituciones como el Parlamento y la Iglesia de Inglaterra apenas cambiaron durante 400 años. Enrique era increíblemente carismático, sabía ser rey, entendía el mito del reinado inglés. Creo que si vemos el reinado de Enrique VIII como un todo, hay que aceptar que fue un reinado que cambió
el Estado de Inglaterra para siempre.